El Señor les bendiga a todos, hermanos, amigos. Los saludamos en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a tratar una historia, hablar de una historia muy hermosa, muy apasionante, muy bonita, que la encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, y en los versículos 12, 13 y 14 concretamente. Vamos a apuntalar nuestro intelecto, nuestra fe en estos versículos. Dice la palabra del Señor que este capítulo es el que trata sobre el nacimiento de Samuel, profeta Samuel, uno de los grandes profetas del antiguo Israel. Dice la Biblia, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Bueno, es una historia donde aparecen unos personajes. Vale la pena que hablemos un poquito de los personajes. Elí era el sacerdote principal que se encontraba en Silo o Shiloh, donde se había constituido esta ciudad en el refugio o la casa de Dios. Allí estaba instalado el tabernáculo y allí estaba, diríamos, el centro de la nación estaba allí, pues allí estaba el tabernáculo, allí estaba Dios. Allí se encontraba el sacerdocio, el sacerdote, diríamos, la administración de las 12 tribus partía de este lugar, Shiloh, un lugar que estaba en la profecía que dijo Jacob a sus hijos, donde descansaría el arca de Dios y habría paz allí en Shiloh. Entonces, el sacerdote es el personaje que tenemos aquí en esta lectura, y acto seguido tenemos una mujer de nombre Ana. Hay que hablar de otras personas, seguramente de Elcana, que era el esposo de esta mujer. Dice que Elcana era un israelita, un patriarca de una familia, cabeza de familia, y diríamos que de una familia humilde, de montañeses, de gente de la montaña, campesinos. Y dice la Sagrada Escritura que este hombre tenía 2 esposas, Ana y otra de nombre Penina. Nos dice la Biblia que Penina era una mujer fructífera, que le había dado hijos, seguramente muchos hijos a Elcana. En ese tiempo, tener muchos hijos o una mujer poder fructificar, poder concebir, era visto como una bendición de Dios. Era algo supremamente honroso en aquellas sociedades orientales y en aquellos tiempos. En cambio, una mujer
una mujer estéril que no podía concebir, se tenía como una mujer que había recibido tal vez una maldición, que por un pecado no podía concebir, y esa mujer era criticada, era mal vista en aquella sociedad de aquellos tiempos, era mal visto por la gente, por la sociedad, porque eran despreciadas, eran criticadas y hasta sometidas a unos extremos de marginamiento. Dice la Biblia que Penina despreciaba a Ana y era sometida a burla por causa de que era estéril. Y dice la Biblia que ella, Ana, sufría mucho. Dice la Escritura que cada año este hombre, Elcana, iba al templo y dice que repartía a sus hijos regalos y a sus mujeres les daba regalos, muchos regalos, preciosos regalos cada año. Y iban al templo y allí ofrecía sacrificios, los sacrificios de ley que estaban prescritos en la palabra del Señor. Pero dice que él amaba a Ana. Por Ana tenía un afecto especial. Sin embargo, esta mujer lloraba mucho y sufría mucho por causa de su esterilidad. La Sagrada Escritura nos cuenta que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, y así lo hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea que la vida de Ana era una vida de lloro y de mucha tristeza. Hasta que un día, dice la Biblia, que fue al templo y allí se postró delante de Dios. Pasaron muchas horas, pasó mucho tiempo, ella postrada delante de Dios, orando, pero dice la Biblia que oraba en silencio y que solo se veía el movimiento de sus labios, cómo oraba y cómo lloraba con una profunda amargura. El sacerdote Elí la observaba y la observaba hasta que finalmente esto incomodó al sacerdote, porque llegó a creer que era una mujer mala o tal vez pecadora, que había cometido algún pecado, o por lo menos que estaba ebria, que estaba profundamente ebria, bajo el efecto del alcohol, del licor. Y entonces le dice en palabras que nosotros traducimos, le dice, bueno, ¿y es que usted cree que yo la voy a soportar aquí borracha todo el tiempo? No, sálgase, salga del templo, vete, porque no la voy a soportar. Eso fue lo que le quiso decir. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, o sea, cuando ya estés en sano juicio, cuando ya no estés bajo el efecto del licor, entonces puedes regresar al templo. Por ahora, mientras estés borracha,
debe irte, debe salir de aquí. Eran palabras muy fuertes del predicador, o sea, del pastor, para esa pobre mujer. Entonces ella le responde diciendo, no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Amén. Como podemos observar ahora, las cosas cambiaron, las palabras de ella, sus sensatas palabras, le llevaron luz al predicador, al sacerdote, para quitar de la mente de él la idea de que ella era una mujer mala. Y ahora él se torna comprensivo y creyente respecto a ella y le dice, mire, ve en paz, vete tranquila a tu casa y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. O sea, que ahora va una bendición sacerdotal a ella. El Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Ahora tiene no solo la bendición de Dios, sino también la bendición sacerdotal. Hay que anotar varias cosas. En primer lugar, el drama de esta familia, porque en sí no era el drama que envolvía solo a una persona, no, envolvía a toda la familia, comprometía a toda la familia en una condición de disgusto, de malestar. Ana, Penina, Elcana y toda la familia estaba envuelta en un estado de contradicciones y de celos y de envidias y de muchas amarguras y dificultades. Pero puede ser esto tan parecido a lo que sucede en tantas familias hoy en día. Todas las familias tienen problemas. Todas las familias que usted conoce y que yo también conozco, seguramente están envueltas en problemas diversos, no solamente económicos o de enfermedades, o de celos, o de envidias, o de diversas pasiones, o pobreza, o estrechez, o dificultades de diverso género. Entonces, el drama de esta familia nos recuerda a familias, nuestra propia familia de sangre, pero también recuerda el drama de tantas familias de la iglesia, donde hay luchas, donde hay dificultades, donde en muchos momentos se amargan nuestros momentos o se enlutan nuestros días o nuestras horas, o se tornan difícil nuestras noches de sueño o nuestros momentos de alegría, porque siempre hay sobresaltos a cada instante, a cada momento. De otro lado, son dos mujeres
las que aparecen aquí en este capítulo, y eso revela también el drama familiar, a veces las competencias que se generan dentro de la familia, de competencias producto de la envidia o producto, estamos hablando de mujeres, producto de pronto de una capacidad mala de juzgar según las apariencias, y resultamos envueltos en acusaciones o sospechas por causa de que nosotros somos dados a juzgar según las apariencias, como le sucedió a Elí, que la estaba juzgando y la estaba considerando como poniéndola como una mujer mala, como una mujer que había ido al templo para desahogar sus penas, sus pecados, tal vez sus extravíos y su mala reputación. Y así somos nosotros, dados a veces a juzgar mal, a señalar, a mentir, a engañar, a criticar, a calumniar a otros, porque no somos responsables y porque las apariencias son de pronto el punto de partida para nosotros establecer nuestros juicios respecto a otras personas, y caemos envueltos en unos torbellinos de malos procederes. De otro lado, la Sagrada Escritura nos cuenta que en esta ocasión ella lloraba delante de Dios y derramaba su espíritu delante de Dios. Y nos cuenta la Biblia que el Señor le concedió su petición, la petición que ella quería. Ella quería un hijo, ella quería tener la dicha de ser madre, de ser la madre de un hijo. Ella quería esa bendición, el Señor se la concedió, pero además Dios fue más lejos. Dios no solamente le concedió un hijo, sino un profeta. Es la madre del profeta Samuel. Entonces, a veces, cuando nosotros somos sinceros delante de Dios y pedimos con ansiedad, con deseo de que se produzca un milagro, de que haya una señal, de que Dios venga para cubrir nuestros vacíos y llenar de luz nuestras sombras y de dulzura nuestros momentos tristes y amargos. Y cuando lo hacemos de todo corazón, Dios viene para contestar la oración y para darnos mucho más de lo que nosotros pedimos. Dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Amén. Usted debe aprender a creer en Dios y a creer en su palabra, a creer en las promesas y saber que Dios no es mezquino. Dios no es mezquino para con sus hijos. Dios es generoso, es bondadoso y va más allá de nuestra propia fuerza. De otro lado, Dios en este momento llega a una familia de campesinos
una familia de montañeses que vivían lejos de la capital, lejos del centro de la administración nacional, y que solo podían ir a la ciudad cada año, y eso por causa del cumplimiento de los ritos establecidos en la ley. Pero es a esa familia a la cual Dios escoge y elige, y de esa familia a esa mujer, una mujer que tenía muchas dificultades y que había impedimentos en ella y que era casi imposible creer que un día de la noche a la mañana todo se iba a transformar, todo iba a cambiar, el panorama se iba a tornar luminoso para ella. Era casi imposible creerlo y casi imposible creer que Dios iba a elegir a una familia de montañeses, de gente humilde, para algo tan supremamente grande. Pero fue eso exactamente lo que sucedió. Dios va a los lugares a donde no hay esperanza, donde se cree que no hay esperanza, que no hay remedio, que no hay solución, que no hay salida. Allí llega Dios para llevar a cabo sus propósitos, para mostrar su gloria, como lo decía Moisés en su oración, que él decía: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma. De otro lado, la Sagrada Escritura dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Y a esa mujer con impedimento, y a esa mujer estéril, y a esa mujer llena de debilidades, llena de imposibles, a esa mujer le dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y dice además: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Entonces, queridos oyentes, esta noche quiero decirle que no debe usted acomplejarse si en su vida o en su familia está viviendo un drama de tristeza, de dolor, de lágrimas, de soledad, de marginamiento. Si está viviendo un momento triste, le quiero decir por la palabra de Dios que hay esperanza. La Biblia le ofrece garantías. La Biblia le señala a usted bendiciones. Si usted cree en Dios, si usted se apoya en Dios, si usted se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, en la capacidad de la palabra de Dios, el Señor viene para ayudarle en su marginamiento, en su
diríamos, en la discriminación en la cual se encuentra y por la cual se encuentra triste o dolorido o lloroso, en ese estado de soledad donde usted ansía progresar, tener bendición, tener algún apoyo, tener una salida, encontrar victoria, y parece que todo a su alrededor está nublado y vacío y que no hay esperanza. No se preocupe, el Señor vino para darnos la esperanza. Dice la Biblia que Él es la esperanza de gloria, que Él vino a ayudarnos en nuestras debilidades, que Él vino a extendernos la mano y a darnos consolación, y nos dice: ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa. O sea, levántese, fortalezcase en Dios, llénese de Dios, llénese de fe y láncese por la fe en busca de aquellas grandes promesas que el Evangelio tiene para su vida. De otro lado, usted pueda decir: no, pero es que yo no soy hijo de ministro, ni hijo de pastor. Yo tengo una cantidad de debilidades, o de incógnitas, o de complejos, o de cosas que me hacen imposible triunfar, o llegar a la cima, o ser exitoso en la vida. No, quiero que cambie esta noche ese concepto, cámbielo, ese concepto derrotista, de marginamiento, de derrota, de increencia. Cambie ese concepto por un nuevo concepto. Observe lo que pasó aquí. Fue un momento, cuántas horas no sabemos, de cercanía, de humillación, de entrega, de dedicación en la presencia de Dios, y esa oración caló arriba en la presencia de Dios en el cielo, y Dios vino para hacer posible un milagro, el milagro que iba a cambiar la historia, no solamente de una familia, de un pueblo, sino también de toda una nación. La historia iba a cambiar, y cambió porque hubo una mujer que se lo propuso, y Dios, al que cree, dice la Biblia que al que cree todo le es posible, y que al que quiere o al que se lo propone, dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que salga de su incomodidad, salga del rincón donde se encuentra postrado, salga de su marginamiento, y Dios está contigo para ayudarte y para darte la victoria, para hacerlo más que vencedor, dice la Biblia, por medio de aquel que nos amó. El Señor le bendiga, una feliz noche.